Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En primer lugar, al diputado Miguel Pizarro, de Primera Justicia. Y en segundo lugar tenemos al diputado Elvis Amoroso, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido. Primera vez que viene a este programa como diputado de Primera Justicia, ya sí, oficialmente. Sí, no, la última vez fue tu última strike, ¿eh? La última vez fue la última recta de la entrevista. Sí, claro, pero sí, ya está. ¿Sí? Sí, el viernes hicimos nuestro acto de incorporación. Está bien. Acto donde se incorporó Arcadio Montiel, Ricardo Gutiérrez, Ismael, varias figuras del país, Wilmer Azuaje. ¿Te sientes más justiciero que antes o ya? Mira, yo creo, Vladimir, que a diferencia de hace mucho tiempo, los partidos no son solo las siglas. Cuando uno decide militar en un partido, decide militar en una política. Y nosotros creemos en la política de tres cosas fundamentales. Primero, una política social de profundo arraigo, de defensa de los que menos tienen y de protección a, por ejemplo, esos más de 500,000 de personas que hoy están desempleados, ese 10% de desempleo que se anunció este mes. Nosotros creemos en la organización de esa mayoría de venezolanos que hoy está descontenta con lo que se está viviendo y que no consiguen comida, no consiguen medicinas y no consiguen alimentos. Y una tercera pata, que es la discusión política. Un partido que esté abierto a discutir, que esté abierto a redefinirse y que esté abierto a permanentemente generar críticas hacia el Estado, generar críticas como oposición, pero también generar críticas a lo interno, que permite redefinir dónde estamos a cada paso que damos. Ahora, ideológicamente no hay un cambio en ti, sigue siendo el mismo de siempre. Yo sigo siendo estructuralmente una persona de izquierda, Vladimir, porque lo que uno siente y lo que uno piensa, lo que uno le inculca a su familia, lo que uno vive de sensibilidad social, no te lo determina al final el color de la camisa que te pones. Yo te lo decía en la última entrevista. Nosotros, que si se podía ser revolucionario estando en PJ. Y yo te decía, la revolución es para los que creemos en los cambios profundos y estamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos, y no los que hablan de revolución para llenarse los bolsillos de ellos y poder hablar en nombre de ella para justificar los errores que cometen. Así que nuestra conducta y nuestra posición política es ética, es coherente y es la que hemos mantenido toda nuestra vida. Miguel, ayer la Asamblea Nacional tomó dos decisiones. La primera, la designación de una comisión de la verdad que finalmente no cuenta, al menos por ahora, con la incorporación de parlamentarios opositores. Y en segundo lugar, bueno, y además está encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. En segundo lugar, se aprobó ir a la Fiscalía a presentar un documento mediante el cual se iniciaría el trámite para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada María Corina Machado. Me gustaría hablar de esos dos temas. Sí, y empiezo en el mismo orden que me lo preguntas. Mira, ayer nosotros en la Asamblea, lo primero que hay que aclararle, sobre todo a quienes nos escuchan, es que una comisión de la verdad es mucho más que una comisión parlamentaria. Ayer estaba planteado en la Asamblea la creación de una comisión parlamentaria, de una comisión legislativa, una comisión política. Las comisiones de la verdad como las que se conocen de Sudáfrica, las que fueron posteriores al apartheid, las comisiones de la verdad europeas después de todo el tema de las dictaduras y el fascismo, eran comisiones con una connotación de ley, que tenían capacidad de dar castigos penales, que tenían incorporados sectores como la iglesia, sectores no gubernamentales, sectores civiles. Nosotros somos una comisión que se estaba planteando dentro del seno del Parlamento venezolano. A mí me tocó en nombre de la bancada de la Unidad Democrática pedir el diferimiento de esta decisión por cuestiones eminentemente de procedimiento. O sea, lo primero era ver el cuerpo de interpelaciones. Nosotros creemos que cualquier comisión tiene que estar primero precedida por las condiciones en las cuales va a funcionar. No es nada más el enunciado, no es nada más la declaración, sino su funcionamiento. Ahora, más allá de lo burocrático, más allá de lo institucional, Vladimir, aquí hay una realidad que es del tamaño de nuestro país. Una realidad que es que hay dos verdades. Hay una verdad que es del poder, pretende imponer que, bueno, que producto del foquismo estamos... ¿No será que hay una sola verdad y dos versiones? No, mira, Vladimir, porque es que cuando hay ceguera desde el poder, se intenta imponer una tesis que elimina los matices y elimina las visiones distintas a las que ellos tienen. Porque nosotros, y yo te lo dije a ti en este mismo espacio, nosotros criticamos la muerte de Elvis Durán, chamo que se degolló por una guaya de un irracional que puso entre poste a poste y se mató. Nosotros deploramos la muerte de un guardia nacional producto de un tiro, pero nosotros no podemos invisibilizar que Geraldine Moreno la mataron de perdigonazos disparados a quemarropa el rostro. Nosotros no podemos invisibilizar que hay chamos que han sido víctimas de torturas como Marco Coello, que tiene 3 costillas fisuradas. Nosotros no podemos invisibilizar que hay excesos policiales como los del joven Tejada, que le costó un ojo porque le dispararon una lacrimógena a quemarropa el rostro. Nosotros lo que tenemos que entender es que la verdad de los poderosos, que busca ocultar una parte de lo que sucede en nuestro país, y la verdad que existe en la calle, que es una verdad que a veces no entiende, la verdad de los poderosos, pero que sabe lo que les está pasando cuando los reprimen, cuando los persiguen, cuando los incomunican, cuando intentan generar escenarios de odio, cuando intentan generar escenarios de intolerancia, llamando peleas fratricidas entre venezolanos, llamando ataques fulminantes, por ejemplo. Yo creo que esa verdad, que es del tamaño de la crisis que hoy tiene nuestro país, es una verdad que tiene que no solamente retumbar en la calle, sino que tiene que tener un eco de justicia y un eco de investigaciones. Ahora, más allá de eso, mira, nuestro país merece que, por ejemplo, Ameliac
responda por qué después que él llamó un ataque fulminante, los colectivos fueron y atacaron gente. O que el exdirector del SEBIN explique por qué el 12 de febrero incumplieron la orden de estar cuartelados y con armas de fuego en una manifestación pública fueron y dispararon. Ahora, eso más allá de lo burocrático, Vladimir, más allá de la instancia institucional que se cree para eso, hay un tema político de fondo, que es que desde el Estado, que se habla de paz a veces, pero se habla de paz uniformados de guerra, que se habla de reconocimiento, pero se le dice fascista al que piensa distinto sería ese asesino, se tiene que entender también que esa realidad y esa verdad que está en la calle no pasa nada más por un trámite institucional, no pasa nada más porque un sector de un poder público los escuche, sino pasa fundamentalmente por entender que hay chamos que sí, podemos no estar de acuerdo con su método de lucha, Vladimir, porque yo no creo en la capucha, pero esos chamos cuando salen ahí convencidos de que ahí se están jugando el pellejo y se están jugando el futuro. Y a menos de que haya una oferta real de futuro y una oferta real de reconocimiento de sus problemas, ese problema va a seguir ahí. Tal vez mute en su forma, tal vez entonces no sea guarismo y no sea foquismo, tal vez cambie a hacer concentraciones, tal vez cambie a hacer asambleas, pero la protesta está ahí. Es una protesta que el año pasado tuvo una expresión de más de 5.000 manifestaciones durante un año y que este año, además de estas que son políticamente sonadas, tienes a los sindicatos petroleros, tienes a los sindicatos de la educación, tienes a los gremios de la salud que no lo dejaron llegar a una marcha, que están expresando una profunda crisis. Y hoy en día en Venezuela, Vladimir, puede que no sea mayoría un sector político, pero hoy en día en Venezuela es mayoría los que están descontentos con lo que estamos viviendo. Ahora, hay una moneda de dos caras allí. La moneda que tiene la cara, por un lado, de la represión, de la acción y de los abusos que se han denunciado en materia de actuación policial y de la Guardia Nacional, y la otra moneda, y la otra cara de esa moneda es la violencia, que ha cobrado la muerte también, por cierto, de efectivos de la Guardia Nacional. El último, el capitán Guillén en el estado de Aragua. Y, bueno, ¿cómo hacemos para salir de ese ciclo? Violencia. Vladimir, la otra vez yo te lo decía, la peor dinámica en la que puede entrar el juego político de un país es donde los extremos se justifiquen su existencia en la existencia del otro. Donde el que reprime justifica su represión y sus excesos policiales en la presencia del foquismo, y donde el foquista justifica la violencia y justifica la confrontación policial por la existencia de la represión. Al final, Vladimir no tiene razón ni el que pone una guaya para cortarle la cabeza a alguien que pase por ahí en una moto, como no tiene la razón ningún guardia ni ningún policía, Vladimir, porque no se puede equiparar y no se puede simplificar. Nosotros no podemos plantear la dicotomía entre o estás con las guarimbas o estás con la represión, porque esa dicotomía no yo creo que no es la intención mía. No, yo estoy claro de que no es tu intención, pero es una dicotomía que a veces se intenta plantear en la calle. Y esa dicotomía ahora son temas que hay que verlos en su justa dimensión. Y por separado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, lo dije claramente, condeno cualquier abuso, venga del cuerpo de seguridad que venga. O sea, no estoy de acuerdo con ningún tipo de atropello, ni con tortura, ni con maltrato, ni con aplicación de la justicia de forma unilateral en manos de funcionarios, ni estoy de acuerdo con ningún tipo de medida que viole la Constitución. Eso no estoy de acuerdo. Ahora, la otra cara de esto también es el tema de la violencia, y nosotros salimos a la calle para pedirle opinión a la ciudadanía sobre el tema de las guarimbas, porque, ok, no estamos de acuerdo con la violencia, con la represión. Yo no estoy de acuerdo con la represión, ni mucho menos con el abuso policial. Ahora, también es bueno hablar del tema de la violencia, de las formas de lucha que la oposición debe utilizar para cumplir con sus objetivos. La guarimba, ¿tiene el apoyo o no tiene el apoyo de la gente? ¿Es una forma de lucha válida? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. No sé si tenemos lista ya la opinión de la gente. ¿La tenemos? Bueno, vamos a ver qué dicen algunos ciudadanos con respecto a este tema. No, yo no estoy de acuerdo en la maringua porque nosotros hay muchos muertos y además nosotros tenemos un presidente que él está sacando todo el país adelante. No, en ningún momento. Este país lo que tenemos es que trabajar y trabajar por el futuro de nuestros hijos. No estoy de acuerdo con los guarimbas, porque lo que hay es infiltrado y lo que están es matando a la juventud. Y yo no estoy de acuerdo con eso, pues. Las guarimbas es el prototipo de la delincuencia. No se puede privar del tránsito a ninguna persona en ningún sitio, principalmente en el este, que esté de acuerdo con las guarimbas. Aparte de eso, destruyen todos los patrimonios de su territorio. Por ejemplo, el este, Chacao, Altamira, la plaza Alfredo Saez, la plaza Altamira, toda esa serie de cosas, la gente la toma para hacer delincuencia. Protesta no es delinquir. Y cuando tú destruyes un patrimonio de tu territorio, estás haciendo delincuencia. Bueno, son opiniones, ¿no? Hay muchos puntos de vista sobre este tema, ¿no? Pizarro. Mira, Vladimir, lo hablábamos y lo ha dicho en la mesa de la unidad. Nosotros, y yo reitero el tema de la simplificación, porque es que a veces,
Cuando nosotros le terminamos subiendo el volumen a expresiones, y usted lo sabe en nuestro país, que el foquismo, la barricada no han sido las expresiones mayoritarias de protesta en nuestro país. Cuando nosotros le subimos el volumen a eso por encima del descontento real, de la marcha pacífica, de la marcha con contenido, de la protesta con mensaje, que es la que ha privado en la mayoría de los casos, que sí, tiene foquismo. Yo no lo simplifico, Vladimir, porque nunca lo he simplificado. Yo creo que cuando uno critica la miopía del adversario, pasa por tener la solvencia moral de no ser miope uno mismo y no reconocer las cosas que suceden. Nosotros no hemos ni estimulado ni apoyamos las barricadas, ni los trancas de calle, ni la confrontación. Porque ese escenario de confrontación de cuerpos policiales contra manifestantes, al final no te termina generando un saldo político ni un saldo a la protesta. Ahora, la protesta se mantiene, Vladimir, porque no se consiguen medicamentos, porque los hospitales siguen sin insumos, porque los jóvenes siguen sintiendo que no tienen futuro en un país que no les ofrece empleo, que no les aumenta los presupuestos educativos, porque se recortan los beneficios sociales, porque sigue las sorderas del poder que llama a escuchar pero le cae a palo a la gente, porque al final los excesos policiales terminan siendo a la protesta más gasolina, porque tú no puedes pretender que a esos chamos, y eso fue un video público notorio, los secuestren unos funcionarios del SEBIN, secuestren a 2 muchachos, les metan en un tribunal y tengan privativa de libertad y que eso no vaya a molestar a otros ciudadanos venezolanos, o que a un joven lo agarren, lo muelan a palo, como el joven León en Carabobo, que le fisuraron el cráneo a punta de cascazo y que eso no le da indignación a una familia. Pero peor que eso, Vladimir, es que quienes siempre habían defendido la bandera de los derechos humanos en la participación política, quienes siempre habían sido los más duros críticos de la represión del Estado, hoy se hacen los locos y hoy la amparan. Hoy justifican unos homicidios sí y otros no. Hoy justifican unos excesos de alguna forma y otros no existen. Y ese problema, donde unos deciden no ver el bosque completo, sino fijarse solamente en un árbol, es lo que ha traído esta dinámica política hasta donde estamos hoy. Ayer en la Asamblea, que era la segunda parte de tu pregunta que se quedó en el aire. Sobre la comisión de la verdad. Que era del tema de la diputada Machado. No, el tema del allanamiento de la inmunidad, pero no culminamos tampoco con el tema de la comisión de la verdad. O sea, ustedes estaban pidiendo diferimiento. Nosotros estamos pidiendo diferimiento por ustedes vetan a los miembros que propuso el PSUV. No, vale, no es un tema. En política no hay derecho a veto, Vladimir. Ahora, nosotros lo que sí creemos es que para que exista una comisión que quiera investigar la verdad, las comisiones tienen que tener forma. No hablo de condiciones como, bueno, que suelten a todos. No. Hagan forma. Cuerpo de interpelaciones, reglamento de la comisión, ahora, eso no se decide en la comisión como tal. Agenda. Ahora, no estamos en una circunstancia política, Vladimir. Si nosotros creemos hoy y simplificamos nuestro proceso a que esto es el Parlamento británico, que esto es el Parlamento suizo, que estamos en un juego institucional de la Asamblea donde vamos como diputados normales y no entendemos que esto es una trinchera de batalla, y como toda trinchera de batalla tiene que entenderse que hay que afrontarla, que hay que jugársela y que hay que ganarla. Si nosotros no entendemos que es una trinchera, entonces nosotros hoy, a 3 años de legislatura, todavía no hemos vivido lo que es esta Asamblea Nacional. Esta Asamblea no es un parlamento normal, no es que llegan los diputados y votan con un botoncito, entonces a veces hay acuerdos entre las bancadas para votaciones. Esta Asamblea es una réplica del epicentro político de nuestro país y como trinchera debe asumirse, con discusiones, con profundo debate, sin abandonar espacios y estando ahí. Ahora, nosotros lo hemos, y lo decíamos ayer también, después del diferimiento entonces viene introspectivamente un informe que presenta la diputada Tania Díaz, montan todo un poco de video, disuelven la asamblea porque ayer no siguió el orden del día. Ahí habían 18 créditos adicionales que no se discutieron. Había el cierre del punto que se solicitó del diferimiento que no se terminó de discutir. Se disuelve la sesión parlamentaria y se van todos a la Fiscalía a solicitar que se inicie el procedimiento para ver si hay lugar el antejuicio de mérito y de allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada María Corina Machado. Y mira, nosotros podemos no estar de acuerdo en la política de la diputada Machado, pero nosotros tenemos que ser solidarios. Nosotros no puede ser normal que en un parlamento, en un país, se haya en la inmunidad al diputado Mardo, se haya en la inmunidad a la diputada María Mercedes Aranguren, se haya sometido al linchamiento moral que se sometió a Oscar López, se hayan hecho todos los vilipendios y todos los linchamientos morales de opinión pública que se le han hecho a otros dirigentes políticos dentro de esa Asamblea Nacional y que ahora también quieran sacar a otra diputada del juego y que eso parezca algo normal, parte del juego democrático, parte del juego político. Eso no es normal en ningún parlamento, Vladimir. Bueno, vamos con la participación de la audiencia aquí para Miguel Pizarro. Que Vladimir Maldonado, pura recta. que siempre lanza pura recta, dice, él es de izquierda y apoyas a los guarimberos, no te vi saliendo llamando a la paz y a tus amigos de PJ tampoco. Aquí dice Jesús Hidalgo, diputado Pizarro, ¿usted cree que el gobierno de Nicolás Maduro hace justicia a lo que buscaba la izquierda? También la puedes responder tú, Vladimir. ¿Qué van a hacer los diputados de la oposición cuando le quiten inmunidad a María Corina? Dice Julio Villegas. Josué Alejandro, diputado Pizarro, ¿qué opina acerca de la evolución, entre comillas, de la oposición estos años? Es la misma oposición de 2002. Jesús Eduardo Jaime, la oposición perdió el rumbo y este muchacho lo absorbió el radicalismo político. Su visión está cegada, debería desmarcarse. Ayer dieron vergüenza en la Asamblea Nacional y no te debía actuar como un buen revolucionario. Miguel, tú no sabías qué decir, eso es triste, dice Manuel Ruiz.
Comisión de la Verdad con Diosdado Cabello es una farsa. Llaman a la paz y la actitud de ayer el presidente Diosdado no va en correspondencia con esa actitud. Ayer estaba planteando la AN la creación de una comisión parlamentaria y una comisión política. Dice, te están repitiendo lo que tú decías. Bueno, y otras preguntas Sí, aquí. bueno, Pero... ahí rescato tres, ¿no? Que eran como que englobaban. Yo empiezo por el tema, mira, nosotros somos, Vladimir, militantes de la paz, y lo somos. Somos militantes del ejercicio de la política para servir el que menos tiene. Somos militantes de la organización. Ahora, lo que nosotros no podemos, y yo reitero esto de no ver los matices de las cosas, es confundir paz con desmovilización. Confundir paz con ausencia de reclamo. Bueno, ya lo que Nosotros vimos también queremos es bien interesante, por cierto. una ¿no? manifestación pacífica, había militares masiva, y una protesta pacífica, claro. que fue además una respuesta a la militarización de la mañana. Pero que además de una no pasó nada, enorme por demostración de civilismo y una enorme demostración de protesta pacífica, que genera saldos mucho más positivos que la confrontación, que la violencia y que el foquismo. Ahora, lo que nosotros no podemos, Vladimir, es entrar en la lógica del poder que paz termina siendo sinónimo de ausencia de reclamo. Porque en nuestro país, te reitero, son mayoría los venezolanos que están descontentos con lo que viven. Pueden tener posiciones políticas distintas, pero están en descontento con lo que viven. Mira, 80% de los venezolanos, Vladimir, no les alcanza su sueldo para comprarse una casa propia. 80% de los venezolanos no les alcanza su sueldo para poder comprarse un carro. 60% de nuestros estudiantes venezolanos no tienen hoy, cuando salen de sus universidades, una oportunidad de un empleo Ahora, directo Miguel, que sea dentro de su área. La oposición se ha demarcado suficientemente de la violencia, porque hay mucha gente que piensa que no. Mira, Vladimir, mayor demostración de desmarcaje de la violencia que la convocatoria a la protesta pacífica, a la protesta cívica, a la protesta con contenido, no existe. Ahora, el papel que a veces también pareciera, ¿no? Cuando desde el poder con tanta fuerza se llaman a los desmarcajes, a mí me gustaría ver, Vladimir, con la misma vehemencia que ellos dicen que unos entreguen a otros y que se generen divisiones internas, a mí me gustaría ver dentro del poder como algún diputado del oficialismo dijera, bueno, esos colectivos que están armados, que están ahí, que existen, que todos sabemos que existen, esos no son parte de nosotros, que se aparten. O desde el poder desmarcarse de los excesos que cometen su organismo de seguridad en vez de pedir aplausos para la Guardia Nacional como los piden. Yo creo que en nuestro país, para que avancemos y profundicemos esta crisis, tenemos que salir de los blancos y negros. O sea, tenemos que salir de esa política de los dos extremos que eliminan los matices de cómo funcionan las cosas. Porque al final, Vladimir, nuestro país tiene una profunda crisis social que no va amparada a veces ni de los grandes discursos políticos, ni de las grandes arengas políticas, pero que sigue pasando. El calvario de los que no consiguen su alimento, de los que no consiguen servicios, de la enorme mayoría de venezolanos que no tienen en este sistema las oportunidades de seguir surgiendo como lo merecen. Ahora, yo no parto de la negación absoluta. Ahí preguntaban uno de ellos qué se hace en estas circunstancias. Miren, la protesta, si la protesta genera organización, la protesta es positiva. Si la protesta te genera el contenido del mensaje, queda claro por qué tú saliste a protestar, eso no es protesta Ahora, positiva. la protesta va a ser, digamos, va a tener un final. Este ciclo de protestas, ¿tú le ves un final? ¿Cuál puede ser el final de estas protestas? Mira, Vladimir, Porque algunos consideran que la protesta debe cesar cuando se vaya Maduro. Otros consideran que la protesta debe cesar después del diálogo. Mira, y otros simplemente consideran que no debe haber protesta. mira, el movimiento estudiantil y la Mesa de la Unidad ha dejado muy clara una agenda. Una agenda que tiene sus puntos bien desarrollados. Liberación de los presos. Yo he vivido de cerca, Vladimir, trasnocho en la Policía Nacional, en el Core 5, en la Guardia Nacional del barrio Maca, metiéndome con los detenidos para protegerlos, para que no los muelan a palo. La amnistía de esos chamos. Ahí sí, tenemos 1.500 y pico que han pasado por ahí y tenemos un porcentaje pequeño con privativas, que llegan casi a los 60, pero todos los demás tienen expedientes judiciales total y absolutamente injustos, Vladimir, por protestar, que tengan que ir a régimen de presentación, que tengan una espada de Damocles y un expediente judicial. Esos chamos merecen una amnistía. Chamos merecen que sus expedientes sean borrados y que eso llegue a un punto neutro. Bueno, eso puede ser un punto de diálogo. Y es una agenda, además, es una agenda. Segundo, las instituciones, nuestros poderes públicos están vencidos. Hay poderes públicos que por constitución tienen que ser nombrados y tienen que ser discutidos. Abramos ese debate. Eso es un debate que es sano para todo el país. Ese es un debate que además pone una política importante en la discusión de nuestra nación y de nuestro pueblo. Avancemos. Tercera cosa, el respeto profundo de la Constitución, Vladimir. Que nuestra Constitución no sea nada más una herramienta de propaganda. Que no sea nada más algo que se use en tiempos de crisis para justificar cualquier decisión que se tome, sino que sea la guía de navegación de todo lo que nosotros hagamos. Y así tenemos toda una agenda de propuestas. Pero además, Vladimir, no simplifiquemos. Yo reitero, y a quienes nos escuchan y a quienes nos ven de las casas, no es nada más la protesta política lo que está en la calle. Usted tiene sindicatos del petróleo que fueron de los primeros que fueron a parar presos por protestar, que estaban pidiendo discusión de contrato colectivo. Ahí lo firmaron. Tienen sectores que están pidiendo mejoras. Tienes el sector de la prensa pidiendo que se descensuren los medios de comunicación, pero que además se les aprueben divisas, se les aprueben lo que necesitan para seguir funcionando por sus plazas de trabajo.
Tú tienes gremios estudiantiles que están pidiendo, recordemos cómo empezó esto, intento de violación de una chamba en la ULA, que han pedido, ahora se le suma lo coyuntural, que es todo el tema de derechos humanos, pero que ellos tienen unas exigencias reivindicativas estudiantiles. Tienes el sector salud, que marchó la semana pasada en el Día del Médico, denunciando cómo está nuestro sistema hospitalario y que no fueron atendidos por el Ejecutivo Nacional. Tienes el magisterio venezolano que pide mejoras para los maestros y para el sistema educativo, y así te voy haciendo un barajeo de los sectores sociales de nuestro país. Para darte una conclusión, antes que vayamos, para darte una conclusión, que es que los sectores sociales tienen un reclamo que está latente en nuestro país, que hoy se le ha subido el volumen por una disputa política, pero que ha estado ahí desde hace tiempo y que queda la expresión organizativa, guía de navegación y conducción política para que puedan conseguir objetivos. Aquí hay otras preguntas. Por ejemplo, José Enrique Pérez dice, no es coherente vociferarse de izquierda y militar en un partido de ultraderecha espesa. Juan Carlos Díaz dice, a los chavistas no les hace falta una tarjeta de racionamiento, sino una tarjeta de razonamiento. En Carúpano también hay injusticia y el gobierno bien gracias, dice María Angelis Marcano. Por aquí también otro comentario. No puede haber un verdadero diálogo mientras el gobierno venezolano persigue, reprime y dispara. En este momento, diputado, bueno, ya esta es una nota sobre el programa, ¿no? Alejandro Medina, hoy los trabajadores del sector aluminio trancaron la entrada hacia Puerto Ordaz exigiendo que se les cancele el pasivo laboral, ya basta. También que explique Capriles por qué mandó a drenar su arrepí y hubo 13 muertos. Eso nos incitará a la violencia, dice Oscar Madrid. Sosna Guanagua, diputado Pizarro, lo felicito por hablar claro sin miedo de todos los asesinatos y represiones. Car Aguilera, por la manera en que se conformó esa comisión, será conocida como la Comisión de la Mentira. Néstor Caballero, la patria de la oligarquía es el dólar, su moneda la sangre de los pueblos, el genocidio. Jesús Eduardo Jaime, ellos exigen que Maduro se vaya, o sea que nosotros podemos exigir que tú te vayas, porque lo que es igual no es trampa, los poderes son democráticos. Otro por aquí. ¿Qué opina el diputado de la violencia que generó Capriles con su palabra? Dice Francisco Lara. Miguel Delgado, hermano Pizarro, perdió la brújula. ¿Cómo va a decir que es de izquierda si milita en un partido ultraderecha? Bueno, es el mismo planteamiento. Luis Jaleo, el diputado habla de represión y no habla de la violencia que causan las guarimbas aquí en San Diego, Valencia. Entes internacionales son los que deben estar involucrados en materia de derechos humanos en la comisión. No puede ser ningún chavista. Bueno, imagínense, yo creo que ni tan calvo ni con 2 pelucas, ¿no? Diosdado buscará la verdad. Me parece una falta de respeto con los familiares de los caídos que él esté allí, dice Maracucha, esa es su opinión. Bueno, Ixa María Lezama, desde Puerto Ordaz, saludos a Pizarro. Aquí los esbirros colectivos apoyados por este gobierno son los que han asesinado a estudiantes, dice Ixa María Lezama. Hay muchos comentarios. ¿Qué siente usted de ver el rostro de esta niña inocente? Dice Delfia Mar, que no pudo ver, no lo vimos. Imposible que una persona de izquierda sea afín con Leopoldo Capriles o María Corina Machado, dice Aval. Son iguales María Corina, Leopoldo y Capriles. Mira, voy de atrás para adelante, porque es que disparan tantas cosas. Sí, bueno, pues estoy leyendo los comentarios porque como usted se encadena, mi querido amigo, pues hay que aprovechar. No, está bien, mira, dale. Yo empiezo, ayer mi discurso en la Asamblea, precisamente apuntaba a los juicios de valor adelantados que se han dado sobre los hechos. Cuando uno, siendo parte de una comisión, da sentencias de una vez, sin llamar investigaciones, sino que son sentencias tajantes, al final terminas contaminando el propósito en sí mismo de lo que estamos creando, ¿no? Y cuando se inventan cosas y se termina, yo no milito ni en los epítetos ni en los adjetivos, porque al final la discusión política tiene que ser siempre entre posiciones políticas. Cuando eso pasa la raya y va a lo personal, y va a la descalificación intelectual, y va a la descalificación de la persona humana, eso deja de ser política y se convierte en intolerancia. En otra cosa. Y yo no creo que la intolerancia se combate con intolerancia, ni el odio con odio, ni la violencia con violencia. Eso al final termina siendo una espiral que termina derivando en pueblos divididos y confrontados, que nuestra historia ha dicho cómo termina. Tienes la historia chilena y tienes la historia de la cortina de hierro europea. O sea, nosotros sabemos cómo terminan las cosas. Y al final, la experiencia familiar, y yo, disculpa que me traiga la experiencia familiar, pero yo sé de mi familia cómo se terminan los procesos sociales cuando lo que se alimenta es la intolerancia y el desconocimiento entre los hermanos. Terminan matándose. Y ese es un camino al que nosotros jamás podemos llevar a nuestro país, porque nadie nos lo perdonaría. Ni la historia, ni los que vienen después de nosotros, ni los que construyeron este país antes que nosotros perdonarían semejante error de parte y parte. Yo cierro con el tema, mira, ahí se habla mucho de la izquierda, de la condición de uno ideológica. Desde el Estado, Vladimir, y yo primero hablo de nuestro adversario para después hacer la autocrítica, ¿no? Pero desde el Estado, si justificar la represión, si justificar la fuga de divisas, si entregarse a la economía de puertos, si haber generado un capitalismo de Estado donde no se le entrega nada a los obreros, sino el gran patrono termina siendo el poder, si confiscar derechos sindicales, libertad de los movimientos sociales, es la nueva izquierda, entonces déjeme decirle, compañero, que estoy diametralmente opuesto a esa izquierda que hoy gobierna. Así como yo creo que la sensibilidad social, la defensa de los pobres y la defensa de los derechos humanos nos hace ser más de izquierda y más sensibles ante los que menos tienen
que ninguna otra condición política en el mundo, y en esa milito yo.